Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro curso de Machine Learning. La idea de hoy es hablar de qué son las redes neuronales de convolución y va a ser muy interesante. Vamos a empezar con unas cuantas imágenes. Seguro que habéis visto alguna vez una imagen como esta. ¿Qué veis cuando veis esta imagen? ¿Veis una persona mirando de frente o tal vez veis una persona mirando hacia la derecha? Puede que vuestro cerebro esté luchando, ¿no? para ajustarse a ver si lo que ve lo ve de frente o lo ve de lado. Si solo miráis el borde derecho, pues probablemente veáis una persona mirando a la derecha y probablemente si miráis al centro o a la izquierda veáis una persona mirando de frente. Esto es solo un ejemplo de que vuestro cerebro no está perfeccionado, sino que está buscando características y que en función de dónde mira cree ver una cosa u otra. Por tanto, depende de lo que procesa, obtiene una información o ve otra. Al final el cerebro intenta catalogar lo que está viendo, de modo que cuando miráis en el lado derecho se catalogan pues, ciertas cosas, por ejemplo la nariz hacia donde parece que está mirando, el centro de atención de nuestro cerebro se centra más en los aspectos de la derecha y al final vuestro cerebro cataloga la imagen como tal, como una persona que mira hacia ese lado. Cuando miráis al lado izquierdo se centra en otras partes como podría ser el pelo o la oreja. Vamos a ver un par de ejemplos más. Seguro que habéis visto esta mujer alguna que otra vez también, es un ejemplo clásico del mundo del Deep Learning y algunas personas dirán que lo que ven aquí es una joven con un vestido que mira hacia atrás, que nosotros solo vemos el pelo y la gargantilla. Otras personas dirán que ven una anciana con un pañuelo en la cabeza mirando hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces verán que es bastante obvio de que la cara de la joven mira hacia atrás y lo que estamos viendo es una oreja y la barbilla. Está mirando a lo lejos y tiene todo un abrigo, el pelo con una pequeña pluma y un mantón en la cabeza, y la cabeza de la anciana está claro que mira hacia abajo. Lo que vemos es una nariz enorme, fea y verrugosa casi casi, y que tiene la boca abierta. ¿De acuerdo? Entonces, como podéis ver, un 2 en 1, un pack, y dependiendo de qué características procesa vuestro cerebro, obtenemos una clasificación u otra de la imagen. La más antigua de estas ilusiones registradas es un trabajo impreso en una litografía como esta que veis aquí, el pato o el conejo. ¿Esto es un pato o es un conejo? Más ejemplos que vamos a ir viendo nos permitirán ver que dependiendo de los rasgos que nuestro cerebro catalogue, de qué tipo de experiencia nos llevemos, obtenemos un resultado u otro. Ojo que la siguiente puede ser que os mareéis un poquito porque el cerebro le cuesta intentar enfocar esta imagen que tenéis aquí. Si os mareáis, simplemente no miréis la pantalla. ¿Qué está tratando de hacer vuestro cerebro? Hay algo que no le cuadra. Este es un ejemplo clásico de que ciertas características podrían estar ahí, son reales, pero el cerebro no es capaz de decidir qué ojo es el correcto. Está saltando constantemente entre el ojo de arriba y el ojo de abajo para intentar dar una idea general de la cara que estáis intentando visualizar. Ambas parecen plausibles, a vuestro cerebro no le parecen mal, así que simplemente estos ejemplos nos ilustran que el cerebro es capaz de procesar ciertas características de una imagen, de lo que sea que veis en la vida real, y catalogarlas, clasificarlas como tal. Probablemente habéis estado en situaciones cuando miráis por encima del hombro rápidamente y veis algo y dices, hostia, esto es una persona, es una pelota, es un animal, es un gato. Creéis ver algo y realmente es otra cosa, precisamente porque el cerebro al final cataloga. Para poder procesar toda la información no hay potencia suficiente en vuestro cerebro. Al final él simplifica y al final pues una cosa que sea una sombra se cree pues que es un animal o que es una cosa o que es un objeto. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante porque al final lo que yo quiero hacer con las redes neuronales convolucionales es algo similar. Yo quiero que un ordenador sea capaz de procesar una imagen y va a ser un proceso muy similar en la forma en la que un cerebro humano procesa este tipo de imágenes. Entonces, el tiempo que ahora perderemos en entender y validar cómo funciona el cerebro humano, luego le vais a sacar ventaja. Voy a quitar esta imagen de aquí que me está volviendo loco. Entonces, vamos a algo totalmente diferente. Aquí hay un experimento hecho en ordenadores con una red neuronal convolucional. Así que si ahora nos tomamos el tiempo de pasar de cómo entiende las imágenes un humano a cómo las entiende un ordenador, veréis que hay muchas similitudes. Esta diapositiva que tenéis aquí es una diapositiva de Geoffrey Hinton, uno de los padres, como os dije, de las redes neuronales, y básicamente describe un experimento que llevó a cabo con una red neuronal, un experimento muy interesante,
con una red neuronal convolucional con la que había estado entrenando. De modo que aquí podéis ver tres imágenes. Como veis, de izquierda a derecha tenemos un animal, un guepardo tal vez. Luego en el centro tenéis pues, un tren, parece ser, una estación de tren. Y luego lo de la derecha es un poco difícil de catalogar. Se le suministró estas imágenes a un ordenador. ¿Y qué dijo el ordenador? Pues bueno, lo primero que dijo en la imagen es que se trataba pues, de un guepardo, ¿de acuerdo? Cheetah en inglés es un guepardo. Y esto nos da a entender que, sin profundizar todavía en cómo funciona por detrás una red neuronal convolucional, yo le fui suministrando una serie de imágenes, fue aprendiendo acerca de cosas que eran un animal o que era un objeto o determinados tipos de cosas. La línea que tenéis de color gris en el centro que pone cheetah es la catalogación correcta, el objeto que en verdad es la imagen de arriba o que representa la imagen de arriba. Y luego justo debajo tenéis lo que ha intentado devolver la red neuronal. Entonces fijaros que con mucha probabilidad dijo que se trataba de un guepardo, con menor probabilidad un leopardo, todavía con menor probabilidad esto debe ser una pantera, un snow leopard, y con probabilidad casi nula un gato egipcio. No se alejó tanto, fijaros que el tamaño de la barra indica la probabilidad, estaba muy seguro de que era un guepardo y cada una de ellas era menos probable. Bueno, por ahora parece bastante intuitivo de que en efecto es un guepardo y la red neuronal lo etiquetó como tal. Yo qué sé, dijo con un 95-99% de seguridad esto es un guepardo. Magnífico. La segunda imagen, ¿qué creéis que es? Pues hemos dicho que era un tren. Para ser más específico, es un tren bala, ¿de acuerdo? Es un tren bala. Y la red neuronal fue capaz de distinguir entre la locomotora eléctrica del tren de pasajeros y el tren de pasajeros por la forma que tiene y demás, y fue capaz de decir que con mucha seguridad era un tren bala por encima de un tren de pasajeros o un metro o un coche eléctrico. Bueno, tenía muchas opciones disponibles, pero fijaros que la red neuronal, incluso entre categorías muy similares entre ellas, porque al final todo esto son tipos de trenes, fue capaz de distinguir entre ellas, y el top 4 fue precisamente de trenes. ¿Qué es lo último? A ver, nosotros mismos como humanos nos costaría decir qué narices es eso. Hay un par de opciones, no está muy claro lo que podría ser. Tal vez podría ser una lupa, podrían ser unas gafas, incluso unas tijeras podrían ser, ¿de acuerdo? Pues resulta que es una lupa, ¿de acuerdo? Es una lupa, pero como podéis ver, la red neuronal no lo tenía demasiado claro. Fijaros que con mucha probabilidad dijo que eran unas tijeras. En segundo lugar, lo catalogó como una lupa, incluso como una sartén o un estetoscopio, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que las probabilidades aquí no están tan claras, todas son muy probables. Así que lo único que sacamos de aquí es que la red neuronal está un poco confundida, igual que nosotros con las imágenes anteriores que os enseñé. Está un poco indecisa. Tan probable era que fueran unas tijeras, casi como una lupa o un estetoscopio o una sartén. No lo tenía tan claro. Así que básicamente aquí podéis ver que las tijeras fueron su primera opción, pero la opción correcta en este caso era la número 2, la que está resaltada en color rojo. Y ahí es donde vamos, de que las redes neuronales son capaces de hacer estos ejemplos. Esta transparencia, de hecho, es bastante antigua, es de finales de los años 2005-2006, me parece. Pero fijaros que la aplicación práctica ha mejorado muchísimo y que si en aquellos tiempos ya conseguíamos estos resultados, imaginaros lo que podríamos hacer a día de hoy con redes neuronales convolucionales. Y de hecho, ¿por qué son una realidad a día de hoy y por qué se han vuelto tan populares? Si hacemos una búsqueda rápida en Google Trends, pues podréis observar que el campo de la inteligencia artificial se ha mantenido constante durante los últimos 10 años, por así decir, pero como el campo de las redes neuronales de convolución desde 2015 hasta ahora ha crecido exponencialmente hasta el punto de que es más buscado en Google a día de hoy las redes neuronales de convolución que redes neuronales artificiales como tal. Y esto va a seguir así, va a seguir ganando popularidad gracias a cosas como pues, coches autónomos, coches sin conductor, que son capaces de reconocer señales de tráfico o entender en tiempo real qué ocurre a su alrededor a base de tomar fotografías. Gracias a las redes neuronales de convolución es posible, o incluso que cómo es posible que Facebook pueda etiquetar a las personas, no solo recordar una persona, o sea, qué es una persona, sino además saber exactamente que quien has subido en la foto es tu amigo Antonio o tu perro, el que sea. Hace unos años vosotros mismos recordaréis que subías una foto a Facebook
y que te detectara el rostro era un milagro, ¿no? A día de hoy te reconoce el rostro, incluso te agrega automáticamente el nombre, por tanto hemos mejorado muchísimo. Ya solo no reconoce caras, sino que además reconoce personas en concreto. Pues esto es posible gracias a las redes neuronales convolucionales, que no solo están en Facebook, sino que además el padre de las redes neuronales convolucionales, Yann LeCun, es ahora mismo directivo de la rama de inteligencia artificial y deep learning de Facebook. De hecho, fue alumno, Yann LeCun, de Geoffrey Hinton, y si Geoffrey Hinton, por así decir, es el abuelo de las redes neuronales, Yann LeCun sería el padre de la red neuronal convolucional. Uno en Google, el otro en Facebook. Por tanto, fijaros que los pioneros están en empresas grandes, en empresas cañeras, y que pues uno dirigiendo la rama de IA de Facebook y también es profesor de la universidad, creo que es de Stanford, nos damos cuenta de que realmente el núcleo fundamental de las redes neuronales está presente en las empresas más grandes. Y para que os hagáis una idea, solo tenemos unos pocos años de recorrido práctico. Imaginad todo lo que podríamos llegar a conseguir. Estos dos, por así decir, son los que cortan el bacalao, los que crearon el campo, pero han abierto también la veda para seguir aprendiendo y conspirando en este rama del deep learning para construir seres tan inteligentes como las personas. Recordad que ya os dije que en los años 80 y 90 se hicieron contribuciones significativas al campo de las redes neuronales, en particular las redes neuronales de convolución, pero no ha sido hasta la actualidad que se han podido implementar, o ya habéis visto la evolución en los últimos 10 años. Vosotros mismos veréis en este curso que hacen falta muchísimas técnicas y muchísima potencia de computación para llegar a construir algo tan poderoso y que a día de hoy pues podamos tener redes neuronales que funcionan auténticamente de forma muy positiva. Pasemos a ver un poquito acerca de la arquitectura de una red neuronal. Se tiene una capa de entrada muy sencillo, tiende a ser una imagen, nunca mejor dicho, pasa a través de la red neuronal, de momento es una caja oscura para nosotros, a la que le suministramos la imagen y me devuelve una etiqueta con la que clasificar a dicha imagen. Bueno, pues en el ejemplo le suministrábamos una imagen del guepardo y me la catalogaba como guepardo, le suministraba el tren bala, me le ponía que era un tren bala y demás. Se puede hacer con muchísimos tipos de imágenes y la verdad es que es un proceso bastante divertido. La idea es que antes de llegar a la fase final, nosotros tenemos que entrenar la red neuronal, de modo que, dada la caja oscura que os he dicho, la red neuronal convolucional, yo le tengo que suministrar imágenes ya etiquetadas. Por ejemplo, le paso expresiones faciales y le digo, mira, esto es una cara de una persona que está feliz, ¿de acuerdo? Por el dibujo que tiene, esto es una persona feliz. La red neuronal convolucional intenta sacar rasgos de ahí dentro. Yo solo le digo que es feliz. Lo mismo le puedo decir, pues mira, esto es una persona que está triste. Evidentemente tiene el ceño más fruncido. La red neuronal convolucional puede detectar esas emociones, puede detectar rasgos dentro de una imagen y de todo lo que puede hacer, de inmediato empezará a detectar cosas en las que fijarse, por ejemplo, la forma de la boca, ¿de acuerdo? Evidentemente no nos va a decir cuando yo le suministro una nueva imagen si es feliz o triste, sino que me dará cierta probabilidad. Pues oye, estoy 100% de que esta persona está feliz o triste, raro será. En su lugar veremos, oye, estoy 80% seguro de que está feliz, o 90 o 95%, pues oye, ya nos daremos con un canto en los dientes de que un algoritmo nos dé una fiabilidad del 80%. Entonces, a veces podrá confundir cosas que realmente no son, o no estará claro si la persona sonríe o frunce el ceño, o si realmente pues, no es una persona, es un gato o un tren bala, ¿de acuerdo? Evidentemente, la gran cantidad de información a procesar es elevada, pero como ya os he dicho justo al inicio, de que al final, a base de entender las características de las imágenes, pues podrá llegar a hacer este tipo de clasificaciones. Entonces, ¿cómo lo puede hacer una red neuronal? ¿Cómo puede reconocer esas características sin que nosotros le digamos nada? Pues todo comienza en un nivel básico, muy sencillo, dependiendo de si tengamos una imagen en color o en blanco y negro. Pues básicamente imagina que tenemos una imagen pequeña de 2 píxeles por 2 píxeles, pues lo que hace la red neuronal es aprovechar el hecho de que cada píxel viene dado por un número o bien una colección de números, de modo que a pesar de que yo tenga una imagen de 4 píxeles en blanco y negro, el ordenador lo transforma, lo mapea a un array bidimensional organizado en filas y columnas, donde en cada una de las posiciones aparece el valor de la escala de grises. En este caso, por forma simple, los pinto en filas y columnas de valores
de 4 píxeles con cantidad de información entre 0 y 255. En 8 bits se almacena un número de 8 bits para cada una de las posiciones, indicando la intensidad de color: 0 totalmente negro y blanco completamente a 1. Pues ahí tenéis toda una gama de grises. Bueno, pues esa sería la forma en la que se traduce la imagen a una estructura que el ordenador es capaz de analizar y entender. Este es el punto de partida de cualquier imagen, cómo se digitaliza una imagen o cómo se transforma a ordenadores. Y esta es la base de cómo un ordenador es capaz de trabajar y entender luego con imágenes, ¿de acuerdo? De la imagen se pasa a escala de 0 a 255 o incluso de 0 a 1 respectivamente, ¿de acuerdo? Se hace una transformación. En realidad, con los colores no es del todo así, porque para cada color necesitamos información de cada uno de los canales de color, de modo que en este caso se transforma a 3 arrays bidimensionales y en este caso se almacena la cantidad de rojo, verde y azul respectivamente de cada píxel, de modo que fijaros que ahora tenemos 3 arrays bidimensionales colocados uno encima de otro, lo que es lo mismo un array tridimensional. Cada uno de esos 3 colores tendrá su propia intensidad, entonces cada píxel tiene 3 valores asignados: cantidad de rojo, cantidad de verde y cantidad de azul, cantidades que se mueven siempre entre 0 y 255, o bien si se escalan puede ser valores entre 0 y 1 respectivamente. Entonces, en base de la cantidad de rojo, de verde y de azul que tiene cada píxel, pues nos da el valor final, la luminidad final de cada uno de los píxeles de una imagen. Al final, a base de combinar la cantidad de rojo, la cantidad de verde y la cantidad de azul, tenéis pues la imagen que sea que tengáis delante de vosotros. Bueno, pues echemos un vistazo a un ejemplo muy trivial de una cara sonriente y fijaros, simplemente una vez que tenemos esta carita sonriente, el ordenador lo que hace es pasarlo a, suponiendo que es escala de grises, de hecho más que escala de grises, blanco o negro, o 0 o 1, simplemente lo transforma a una matriz bidimensional donde cada uno de los píxeles está pintado de un color u otro. Técnicamente aquí cada píxel podría tener un valor entre 0 y 255. Para simplificar mejor las cosas y entender mejor los conceptos, supongamos que el 0 representa el blanco y el 1 representa el negro respectivamente, pues entonces simplificando pues podéis ver respectivamente que ahora tendríamos una matriz, ¿de acuerdo?, donde en cada posición tendríamos un número. Esos números, como os digo, corresponderían a rango de valores entre 0 y 255, pero en este caso lo hemos simplificado para tener una intuición de cómo funcionan las redes neuronales. Bueno, pues esa es la idea similar que existe, que cada una de las capas de color, o bien la propia escala blanco y negro, se transforma a una matriz que ya formará parte de la entrada de nuestro algoritmo, y los pasos que tendremos que seguir para nuestra receta de cocina es que, dada esa imagen, le vamos a aplicar una operación de convolución, a continuación una capa de max pooling, posteriormente se aplanará la información en la capa de flattening y esa capa aplanada será la entrada de una red neuronal convolucional. Entonces, estos 4 pasos los vamos a ver en detalle en las próximas clases, empezando, por supuesto, por la operación de convolución. Por ahora os dejo con una pequeña lectura para que vayáis entrando en carne acerca del documento original donde Yann LeCun hablaba de cómo utilizar estas técnicas para reconocer imágenes. Es un artículo de 1998, incluso esta imagen que tenéis aquí es posible que os haya llegado o que la hayáis visto a través de internet, de cómo Yann LeCun ya en 1998 decía cómo una imagen iba a ser interpretada y entendida por un ordenador. Así que este es el documento de partida, este es el documento que lo cambia todo, y os lo dejo en la referencia para que lo podáis leer antes de que en la próxima clase hablemos ya de la operación de convolución.